Buenas noches, quien le habla, licenciado Alexis Bustamante, defensor de los derechos humanos y en este momento estudiante en la especialización de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Abierta. Si hablamos del contexto de la violación de derechos humanos en nuestro país, conocemos y sabemos que estamos presentando muchas denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la Corte Penal Internacional, entre otras instancias, sobre la violación de los derechos civiles, políticos de primera generación que estamos llevando a cabo, inclusive con respecto a los presos políticos que están en las cárceles venezolanas. Muchas de estas denuncias, repito, están en curso. Sin embargo, el día de hoy les vengo a traer a colación un caso que no sucedió en nuestro país, sucedió en Perú en 1992. Me refiero a la Operación Mudanza, concerniente a la cárcel de Miguel Castro Castro, en donde, si entendemos el contexto, en esa época fue un contexto político. Estaban recluyendo allí algunos, digamos, seguidores del movimiento político Sendero Luminoso, es decir, un contexto político. En ese momento ellos habían tomado la cárcel y hubo casos de desproporcionalidad de la fuerza por parte del Estado. Tomaron un pabellón de mujeres y el pabellón 2B, que también estaban los presos digamos, tenían esa ideología comunista. Ahora, ¿puedes hacer una pausa? Ok. Como les venía mencionando, el caso fue en 1992, pero no fue hasta el 25 de noviembre del 2006 cuando la Corte Penal Internacional, fue cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia sobre la violación de derechos humanos en esta situación. Ahora, el Estado tuvo que reconocer que hubo violación, hubo excesos en la toma del penal, procediendo pues, a la sentencia firme de la Corte Penal Internacional. Ya. Ok, fue en este momento cuando fuerzas policiales y militares del Estado usaron un uso excesivo de la fuerza. De hecho, usaron armas de guerra, usaron bombas de fragmentación, entre otras armas que demostraron pues, que hubo una fuerza desmedida, ocasionando pues, delitos de lesa humanidad, vulnerando el derecho a la vida, entre muchas otras condiciones que se presentaron en este lugar. La sentencia del penal Miguel Castro Castro marcó un hito histórico, y se procuró expandir incluso el discurso sobre los derechos, además de civiles y políticos, de segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales, asimismo como la acción y la intervención de, digamos, instancias o actores internacionales, como en este caso la Corte Penal Internacional. Asimismo, los derechos colectivos tuvieron una especial relevancia con respecto a la violación de los derechos en cuanto a las mujeres. Recuerden que estamos hablando de un pabellón femenino. Se tomó en consideración la vulneración que ellas tuvieron como violencia de género en cuanto a un grupo numeroso. El caso mencionado es una clara demostración que en ninguna circunstancia los derechos humanos pueden ser suspendidos, como ocurrió en este lugar. Y recuerden que también ahí el Estado quiso, digamos, obstaculizar el proceso de investigación, algo que se dilucidó muchos años después. Recuerden, del 1992-2006, pero la justicia siempre llega. Ok, entendamos que una de las razones por las que traigo a colación este caso es por su relevancia y por de una u otra manera, compararlo con el caso venezolano. Sabemos que en este caso, como lo dije al principio, estamos en un momento de denuncia ante instancias internacionales sobre la violación consecutiva de derechos humanos. En este momento todavía existen muchos presos políticos, algunos desaparecidos. De hecho, quien le habla fue sujeto a desaparición forzosa. Denuncias que están vigentes y que de una u otra manera tienen que trascender hasta las instancias internacionales, ya que en este momento pues, el aparato jurídico está en cuestionamiento.
principales. Para finalizar, quiero dejar claro que situaciones como estas forman parte del piso jurídico incluso, como antecedentes a lo que debemos hacer seguimiento, porque en nuestra república no pueden suceder cosas como esta, en donde hubo un exceso del medio de la fuerza y hubo violación clara pues, de los derechos humanos. Por supuesto, en esta situación, ellos tuvieron que acudir a instancias internacionales para poder demostrar lo que sucedió. Y en este momento, bueno, aquí en Venezuela también estamos en ese curso. Bueno, muchas gracias por su atención. Que Dios le bendiga y próximamente estamos a la orden.